Bueno, vamos a hablar de uno de los temas que nos convoca y mucho, y creo que los chicos, fundamentalmente las nuevas generaciones, están tomando mucha conciencia con respecto a ello, ¿no? En el colegio y en todos lados, inclusive en los institutos educativos, deportivos, etcétera, etcétera, los pibes les enseñan mucho sobre medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Cuando uno por allí toma una mala actitud y tira un papel a la calle o qué sé yo, por lo general es uno de nuestros chicos lo que nos dice, pa, eso no, no hay que hacerlo. Pero es grave el tema del desmonte que nos preocupa a nosotros muchísimo y de todos estos cambios climáticos que estamos teniendo, ¿no? Nos cansamos de hablar con los meteorólogos que dicen, ahora se viene el niño, viene la niña, vamos a tener un invierno que es casi sin frío, vamos a tener un verano muy lluvioso como el del año pasado, así que guardan sierras chicas, hay que hacer el saneamiento de la cuenca porque... Y la gente entra a tener miedo porque nosotros agredimos el medio ambiente y después el medio ambiente nos devuelve de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo. Está conmigo Lucas Viano, que es periodista de La Voz del Interior, especialista justamente en medio ambiente y en ciencias. ¿Cómo te va, Lucas? Muy buenas tardes. Un gusto que esté con nosotros, un gusto. Presentó una nota esta semana que nos gustó mucho con respecto al tema del desmonte en la provincia de Córdoba y el efecto que está causando, ¿no? Sí, el desmonte trae muchos efectos contraproducentes para la vida, para nosotros. Uno de ellos es que si uno desmonta, está emitiendo dióxido de carbono, que compone estos árboles, está emitiendo este dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, por lo tanto está contribuyendo al calentamiento global o al cambio climático. En Argentina el desmonte ha sido grave y a pesar de que en 2006 hay una ley nacional que protege el bosque nativo, se sigue desmontando a razón de 190.000 hectáreas cada año, año y medio. Puntualmente en Córdoba, según datos oficiales, se desmonta alrededor de 900.000 hectáreas por mes. Eso es... 900.000 hectáreas por mes. Sí, Pero no hay una ley de desmonte en la provincia de Córdoba. 44 canchas de fútbol por día. Pero no hay una ley de desmonte en la Hay provincia de una Córdoba. ley de desmonte. Que aprueba esto, digamos, de alguna manera habilita que se haga esto. Hay desmonte legal e ilegal en esa cuenta. Hay un desmonte que está habilitado por la Secretaría de Ambiente y que es un desmonte selectivo, que se llama. O sea, se hace un raleo, se quitan digamos, arbustos para que la ganadería pueda pastar. Y hay un desmonte ilegal que varía de acuerdo cada mes, ¿no es cierto? Pero por lo general muchas veces mucho más el desmonte ilegal que el autorizado. Esto ocurre en la provincia. Yo en Santiago del Estero, por ejemplo, he visto un desmonte brutal en la provincia de Santiago del Estero, que es una de nuestras provincias vecinas, ¿no? Era una provincia que hace 20 años, su fisonomía, cuando uno iba por la ruta, era monte bajo, monte ralo, monte santiagueño, cabritos, ovejas, abajo y yo. Y ahora uno ve soja y no hay un árbol. Es correcto. ¿No? Digamos, las provincias donde más se desmonta, Santiago del Estero, Salta y Chaco. Pero lo que ocurre en Córdoba es que ya se desmontó. Por eso no se desmonta tanto, quizás. Claro. Porque ya se desmontó en la época de la Pampa Gringa. Ya tenemos bueno, un poco lo que era la Pampa Gringa nativo, era una zona de monte espinal. Había 12 millones de hectáreas de bosque a principios del siglo XX aquí en la provincia de Córdoba. Y ahora de eso queda apenas el 10%, no más del 10%. O sea, ya se desmontó a principios del siglo XX y después con el ferrocarril y con los hornos para hacer la cal acá en la zona de las sierras. Ya se desmontó. Por eso ¿Y cómo se revierte esta situación? Digamos, ya se desmontó. ¿Cuál es la remediación? La remediación, lo primero que hay que hacer es tratar de frenar lo más que se puede. La provincia ahora ha mejorado sobre todo la cuestión del monitoreo y los controles, pero sin embargo se sigue desmontando. Digamos, hay que cambiar ahí la mentalidad de los dueños de los predios, ¿no es cierto? Que por ahí desconocen la ley o a sabiendas de que existe una ley que lo protege, siguen desmontando de manera ilegal. Eso por un lado. Por otro lado hay que reforestar. Reforestar sobre todo las cuencas hídricas para que este bosque sirva de esponja para captar el agua, purificarla y hay que reforestar con especies autóctonas, que por ahí es lo que es más difícil porque no hay muchos viveros en donde haya especies autóctonas en gran cantidad. Allí estamos viendo una gráfica, ¿no? De que habla de una hectárea de monte, el impacto del anhidri, ¿no? Del claro. anhidro carbónico, ¿no? Con el desmonte. Sí, una hectárea de bosque nativo de Argentina, esto varía de acuerdo a cada bosque, ¿no? Pero en promedio una hectárea de bosque nativo, si se desmonta, libera al ambiente 189,5 toneladas de dióxido de carbono. Eso equivale a lo que emitimos nosotros cuando usamos el auto, cuando consumimos electricidad, que también se genera a partir de la combustión de algún nafta, fuel oil, alguno de esos. Sí. Bueno, equivale a lo que contaminan casi 24 personas en un año, o sea, es muchísimo.
Pensemos que... En Córdoba, y vamos a decir que se está desmontando a razón de 1.000 hectáreas por mes. 1.000 hectáreas, sí, un promedio de 1.000 hectáreas por mes, cifras oficiales. Y ahí tenemos otra gráfica. Sí, bueno, eso es, la Secretaría de Ambiente de la Nación realizó un inventario de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, y ahí lo que se ve es cuáles son los sectores que contribuyen a la emisión de este gas responsable del cambio climático. El más importante, el sector más importante es la energía. Ahí pensamos es las usinas que generan electricidad y también la energía que se utiliza para el transporte, o sea, los autos particulares y vehículos públicos. Después sigue con el 35% de la agricultura y ganadería. Argentina se caracteriza por ser un país con una alta tasa de contaminación per cápita, principalmente por su industria ganadera y agrícola. La defensa de esto es que nosotros estamos produciendo grano y carne para el mundo, o sea, estamos alimentando, no es una contaminación por ahí tan maligna como la que puede ser utilizar de manera discriminada un auto, por ejemplo. Nosotros estamos produciendo alimento para alimentarnos nosotros y para alimentar parte del mundo. Entonces ese es el argumento que tiene por ahí la Secretaría de Ambiente de la Nación, el gobierno nacional, para defenderse y no tomar alguna medida para reducir esas emisiones, ¿no es cierto? Que es lo que se está pidiendo a nivel internacional. Me quedé con lo que dijiste hace un ratito. Dijiste, hay que reforestar. Parte de la remediación es frenar, terminar con esto por un lado y empezar a reforestar las cuencas. Sí. ¿Cuáles son las cuencas que están hoy por hoy en peor situación aquí en la provincia de Córdoba? Digamos ¿Todas? Casi todas, sí. Sí, sobre todo en el norte cordobés. ¿No es así? Sí, zafa un poco la cuenca de Calamuchita, porque la cuenca de Calamuchita porque es una cuenca muy grande. Por eso zafa, pero lo que es la cuenca del río Segundo, del río Primero, sí están digamos, modificadas por diferentes factores. Digamos, el desmonte se le atribuye tanto al uso de esa tierra para la ganadería como también para el desarrollo urbano, ¿no es cierto? Pensemos en Sierras Chicas, que es quizá la cuenca más afectada. ¿Cuántos kilómetros abarca una cuenca, digamos? Uno dice, la cuenca a la vera del río. No, estamos hablando de muchos kilómetros alrededor de todos los sistemas hídricos, ¿no? Digamos, la cuenca de la Muchita, no tengo una cifra precisa, pero estamos hablando de... 100.000 hectáreas, 150.000 hectáreas. Muchísimo más. O más. Pensemos que el Quebrado del Condorito, que es parte de la cuenca de la Muchita, que es la Pampa de Achala, tiene 100.000 hectáreas, sí. Se quemaron 10.000. 10.000 se quemaron. Y tiene 100.000... Fíjate, la información que yo había recabado era que eran 20.000 hectáreas y habíamos la mitad. No, son 100.000 hectáreas. La cuenca, no el parque. Al parque deben ser 20.000. Sí, claro. El parque 20.000 y la cuenca 100.000 hectáreas. Ahí digamos, en el Quebrado del Condorito es interesante también mencionar esto, si me permite. Sí. En la Quebrada del Condorito uno, si va a la visita, no ve muchos árboles, ve pastizales, que es lo que la mayoría se ha quemado, son pastizales. Esos pastizales también sirven de esponja, digamos. No hace falta que sea un árbol, sino un arbusto. También absorben CO2. También absorben el CO2 y también sirven como esponja para absorber el agua, y por ahí es lo que a nosotros más nos interesa, lo más urgente. Te hago una última pregunta de respuesta corta, por favor, porque vamos a tratar en el próximo bloque el tema de Syngenta, que era una inversión que aparentemente venía para Córdoba, estaba decidida y finalmente se decidió que se va a Zárate. La pregunta que nosotros, periodistas no especializados en ambiente, nos hacemos, ¿cómo? ¿Contamina acá pero no contamina en Zárate? ¿Cómo es el tema? Estas empresas grandes, sobre todo hablamos de empresas, pensemos en toda la polémica que hubo con Monsanto, que es una empresa muy grande, si instalar un predio muy grande, tienen un impacto en diferentes áreas de la realidad, tanto local como a nivel global. Yo creo que estas empresas se puede minimizar la contaminación si se controla y se lo controla bien. Si no, uno le da el pie para que puedan hacer cualquier cosa. Ahí tiene que estar el Estado, tiene que estar las universidades, tiene que haber monitoreo continuo. La gente, involucrar a la gente en hacerlo participativo a estos controles, pero... Ahora, ¿no hay un fundamentalismo por allí en este segmento también? No, esa negación directamente por la negación con respecto a algunas empresas. Hay fundamentalismo de los dos lados. De todos lados. De todos lados, digamos. De colocar una empresa por colocarla a cualquier precio y también defender el ambiente a cualquier precio sin pensar en el desarrollo, en el empleo. Está claro. Lucas, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Este fue uno de los temas de la semana y una foto que conmovió a todo el mundo. Y un tema que nos llamó la atención a todos, algunos, porque somos periodistas y estamos medianamente informados con respecto al tema, lo que está ocurriendo en Siria y algunos otros países de Medio Oriente, con la persecución de cristianos y todo lo que estaba ocurriendo allí, y la gente desesperada tratando de salir de una situación realmente desesperante. Pero la muerte de un niño entre tantos y una fotografía de ese niño, Elan,
en una costa del Mar Turco que dio vuelta al mundo, nos conmovió a todos y nos hace reflexionar. Y también hace reflexionar a los líderes mundiales con respecto a lo que está pasando. El informe que vamos a ver de Telefe es realmente crudo y creo que está bueno que lo podamos ver para que reflexionemos en familia.